Continuamos con esta segunda parte o segundo video de la primera parte, que es lo que estamos trabajando hoy, digamos, ¿no? Vamos a continuar con, ya entrando en el examen de las figuras delictivas previstas en la Ley contra la Corrupción. Vamos a iniciar con las modalidades de peculado, ¿ok? Las modalidades del delito de peculado. Perdón, un momentico, ok, aquí estamos. Ajá. Para que vayan anotando. 4 tipos de peculado. En el artículo 54 vamos a examinar el peculado doloso propio y el peculado doloso impropio. Están en el mismo artículo, separados por un punto y seguido, nada más. ¿Okay? En el artículo 55 está previsto el peculado culposo. Y en el artículo 56, una particular dolosa, es dolosa entre paréntesis, pero modalidad especial que es el peculado de uso. ¿Ok? Entonces, 4 modelos de peculado, 4 modalidades: doloso propio, doloso impropio, culposo y de uso, peculado de uso. De inmediato vamos a examinar el peculado doloso propio, previsto en el artículo 54. Por supuesto, ustedes deben, no voy a copiar los artículos, ustedes deben trabajar con la Ley contra la Corrupción en la mano. Quizá una breve lectura en algunos casos, como ahora. El artículo 54, fíjense, a mitad de artículo, o un poquitico más de la mitad, vean que hay un punto y seguido. Hasta ahí es el doloso propio. Del punto y seguido en adelante hasta el punto final es el doloso impropio, ¿verdad? Qué explicación tan sencilla les acabo de dar. Bueno. Leo, doloso propio. Cualquiera de las personas señaladas en el artículo 3 del presente decreto, tal, Ley contra la Corrupción, que se apropie o distraiga en provecho propio de otro los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público cuya recaudación, administración o custodia tengan por razón de su cargo, será penado con prisión de 3 a 10 años y multa del 20 al 60% del valor de los bienes objeto del delito. Este es el doloso propio. Continuando con el artículo de una vez, después lo volvemos a repetir, se aplicará la misma pena, este es el impropio, si el agente, aun cuando no tenga en su poder los bienes, se los apropie o distraiga o contribuya para que sean apropiados o distraídos en beneficio propio o ajeno, valiéndose de la facilidad que le proporciona su condición de funcionario público. Ese es el impropio que veremos más adelante. Vamos con el propio. Las conductas sancionadas: apropiarse o distraer. La primera expresión, apropiarse, actuar como dueño sobre el objeto material, que vamos a ver cuál es. Apropiarse, ¿nos recuerda qué delito? La apropiación indebida. Exactamente parecida a la apropiación indebida calificada, pero es calificada por la persona del agente, no puede ser sujeto activo cualquiera, sino solamente el funcionario público que por razón de su cargo se apropia. Y también por el objeto material, es decir, es la misma apropiación indebida calificada, si se quiere, lo que pasa es que tiene un sujeto activo especial y tiene un objeto material también específico. ¿Ok? En todo lo demás, o en lo esencial, en cuanto en lo que respecta a la conducta, es la misma apropiación indebida. Es decir, el sujeto activo tiene bajo su poder el objeto material para realizar con ese objeto material un fin determinado y sin embargo actúa como dueño, asume como si fueran propios de él, se apropia. El sujeto activo tiene el poder de hecho sobre el objeto material, la apropiación indebida. Ese poder de hecho, en el caso concreto del peculado, debe haberse conferido al sujeto activo por razón de su cargo. Allá se le entregaba en la apropiación indebida, recuerden, por una relación de confianza y se calificaba si era por negocio, por profesión, por industria, X, ¿verdad? Aquí se le entrega al sujeto activo por razón de su cargo. Existe ese vínculo de confianza, vamos a decir, entre la administración y ese señor funcionario que por razón de su cargo tiene en su poder el objeto material. ¿Por qué? Porque debido a su cargo es el encargado de recaudar, administrar o custodiar el objeto material. Sobre eso volveremos cuando veamos el objeto material. Esto en cuanto a la conducta apropiarse. En cuanto a la modalidad de distraer, cualquiera de las dos configura el peculado, bien sea apropiándose o bien distrayendo.
Distracción de los bienes recibidos en confianza por razón de su cargo. El objeto material no es que actúa como dueño, se apropia, sino modifica el destino para el cual lo recibió. Por supuesto, los modifica y los conduce hacia un fin privado, hacia un fin particular, para obtener provecho particular, ¿verdad? Modifica el destino del bien empleándolo por un fin distinto en provecho propio de otro, tercero, no en provecho de la propia administración. Si cambia el destino de los bienes en provecho público, eso va a ser otro delito, o puede ser otro delito, que es la malversación, que veremos después. ¿Okay? Aquí se modifica el destino, pero para un fin particular. Como yo entiendo las cosas, yo siempre digo que al final de cuentas, esta conducta, distraer, siempre termina en apropiación, al final de cuentas. ¿Cuál es este ejemplo? Que es muy común, parece, en este tipo de delito. Yo tengo, porque yo soy el encargado, por razón de mi cargo, de autorizar al banco cada 15, cada último, para que, mire, la plata que tenemos ahí del ministerio, páguele a los empleados de aquí. Pues, autorizo hoy 15, deposito en su cuenta. Okay. Mire, ya el de la administración, vamos a decir, me enviaron a mí, que soy el funcionario competente, me enviaron el bono vacacional, el aguinaldo, pues, que se le da a los empleados, ¿verdad? Está previsto que se pague entre, no sé, el 20 de diciembre. Yo el 20 de diciembre tengo que autorizar al banco, mire, la plata que tenemos ahí de tal partida, ya autorizo, aquí está la autorización, para que lo depositen en la cuenta de cada uno de nuestros empleados. Ese es el aguinaldo. Sin embargo, no es que me apropie la primera conducta, sino que el día 15, el día 30 que tengo que pagar el sueldo, por ejemplo, el día 20 de diciembre que tengo que pagar el aguinaldo, por supuesto, no lo hago, me hago el loco. Porque normalmente parece que se ponen de acuerdo con el gerente del banco, mira, yo el 15 no voy a mandar a mover la plata, sino vamos a moverle el 16 y el 17. Mira, el 20 no voy a pagar ese aguinaldo el 20 de diciembre, vamos a pagarlo el 22, el 23, te mando la autorización. En complicidad con el del banco, ¿qué pasa? En ese día, 2 días, 3 días más que dure esa plata en poder del gerente del banco, eso gana intereses, eso negocia el gerente con esos reales. Por supuesto, como es en provecho, es con una finalidad de provecho particular, ese interés que genera esa plata que yo no voy a tocar, ese interés que genera, nos lo repartimos entre el gerente y yo. ¿Ok? Y resulta que al final, por eso digo, termina en apropiación. ¿Por qué? Porque ese interés sobre ese capital que es del Estado, también pasa a ser del Estado, por supuesto. También es patrimonio público, si se quiere, ¿no? Esta es la manera lógica de distraer hacia un fin privado el bien que tiene bajo su poder el funcionario público, el sujeto activo del delito de peculado. Las dos modalidades, apropiar o distraer. Por supuesto, la más normal, la que siempre, la que más veces sucede, es la de apropiación. El funcionario que se apodera de los bienes que tiene bajo su poder. Ok. Sujeto activo de este delito necesariamente tiene que ser uno de los que está indicado en el artículo 3 de la ley, por eso les advertí que tienen que leerse y aprendérselo, ¿verdad? Sujeto activo especial. No cualquier persona puede ser sujeto activo de este delito, solo alguno de los que están indicados en el artículo 3 de la ley. Si actúan terceros, nunca podrán ser sujetos activos, pueden concurrir como partícipes, ¿ok? Perfectamente, como cooperadores, como cómplices, ¿verdad? Yo funcionario que puedo ser el sujeto activo, que tengo los bienes bajo mi poder, me apropio de ellos y la manera más fácil es que, mira, esta plata te la voy a enviar a ti, a tu cuenta, a un familiar mío, a mi esposa, a mi novia, ¿es que? Ella, si tiene conocimiento de lo que estamos haciendo, pasa a ser evidentemente partícipe, pero nunca el que no tenga la condición de funcionario puede ser sujeto activo de peculado. ¿Okay? Sujeto pasivo, la administración pública entendida como la total actividad del Estado a través de sus órganos. Al final de cuentas, por supuesto, también podemos decir la colectividad entera, ¿verdad? Pero en este caso, directamente la administración pública y específicamente dentro de la administración pública, el ente, digamos, el órgano de la administración pública, directamente titular de ese patrimonio o directamente responsable de ese patrimonio
del cual se apropia. Puede ser las dos cosas porque puede ser patrimonio público o patrimonio privado, como vamos a ver. Ok. Objeto material, importante. El objeto material del peculado viene del patrimonio público. Primer grupo de objeto material. El más común viene del patrimonio público. Pero luego dice el artículo, quiere decir que es otra cosa lo que viene, en poder de algún organismo público. ¿Esto qué significa? Bienes privados que por alguna razón se encuentran en manos del organismo público bajo custodia, recaudación, digamos, administración de ese sujeto activo del peculado. Entonces, objeto material puede ser tanto bien del patrimonio público como bienes privados. Esto casi la gente se lo olvida muchas veces, ¿ok? Si a mí yo soy, no sé, traigo licores de afuera para venderlos aquí, ¿verdad? Traigo un cargamento de licores y mientras está en el trámite de aduana, que me lo pararon y tengo que pagar un arancel X, algo así, eso está en los depósitos de la aduana, bajo la custodia de un funcionario público encargado de la custodia de esos bienes. Esos son bienes privados. Lo que pasa es que por X razón, en este caso, mientras se solventa el asunto del trámite aduanero, está en poder del organismo público, aduana de La Guaira, por decir algo, ¿verdad? Resulta que el funcionario público encargado de la custodia de esos bienes se llevó la caja de whisky y se las tomó o las vendió. Eso es peculado, ¿ok? Se apoderó de bienes privados que temporalmente, momentáneamente, estaban bajo la custodia del organismo público. Me hurtaron el televisor, yo denuncié en la policía a los días consiguió el televisor, lo tienen allá, que si le van a hacer una experticia, tal, en objetos recuperados, y yo mañana pasado tengo que irlo a buscar porque me lo van a devolver, ¿verdad? Después que le hagan una experticia, X, ¿verdad? Resulta que el encargado de la custodia de objetos recuperados de esa comisaría tal, se llevó el televisor, se apropió del televisor. Eso es especulado, ¿ok? Importante. En todo caso, se mantiene, a pesar de todo viene, mantenemos la explicación anterior. Siempre el sujeto activo debe tener, por razón de su cargo, la recaudación, administración o custodia de esos bienes. ¿Ok? No es que cualquier funcionario público puede cometer el peculado. No, solo el que por razón de su cargo tiene bajo su poder los bienes. Porque es el encargado de custodiarlos, de administrarlos, de recaudarlos. No es que cualquier funcionario, no. Solamente ese que la administración, vamos a decir, le entrega los bienes a su poder por razón de su cargo, por la competencia que tiene, las funciones que debe hacer. Se trata de un delito doloso, no hay peculado. Este peculado no es culposo, este doloso, como su nombre lo indica, es doloso. El sujeto debe actuar con conocimiento de todos los elementos del tipo objetivo, saber que son bienes que no son de él y que están bajo su custodia por donde su cargo, y que es para un fin determinado, ¿verdad? Bien para que pague la nómina, bien para que lo entregue al señor que le quitaron el televisor, se lo devuelve en su oportunidad, ¿verdad? Bien para que entregue las cajas de whisky allá para el importador. Debe tener conocimiento de eso y que con pleno conocimiento y queriendo hacerlo, pues actúa como dueño, asume como propio lo que no es de él. La pena, prisión de 3 a 10 años y una pena compleja compuesta por privación de libertad y pena pecuniaria y multa del 20 al 60% del valor de los bienes objeto del delito. ¿Ok? Este es el peculado doloso propio. De inmediato el impropio, que está en el mismo artículo, como les dije, en el mismo artículo 54. Todo igualito a lo que hemos explicado, al doloso propio, salvo un detalle que le da la característica de impropio. ¿Cuál es el detalle? En el caso del doloso impropio, el sujeto activo, funcionario público, conforme al artículo 3X, no tiene los bienes bajo su poder. Esa es la diferencia. El funcionario público, sujeto activo del doloso impropio, no tiene los bienes bajo su poder, pero valiéndose de su condición de funcionario, se apropia o distrae o contribuye para que otro se apropie o distraiga los bienes, ¿ok? Se vale de su condición de funcionario, ¿ok? Importante entonces, para que sea impropio, el funcionario no debe tener los bienes bajo su poder, sino que se vale de su condición. Esta es una figura. Rápidamente, vamos a ver el tiempo.
Oye, no puse el tiempo. No puse el tiempo. ¿Ustedes saben lo que es eso? No, sí, está el tiempo, ¿verdad? Llevo 15 minutos. Fíjense, esto nació a propósito del juicio que se siguió contra Marcos Pérez Jiménez, rápidamente. No existía el doloso impropio, sino el peculado tradicional, que era el doloso propio, lo que hoy es el doloso propio. Resulta que a Pérez Jiménez no lo pudieron condenar por peculado, solamente le pusieron pena por malversación, si mal no recuerdo. No le pudieron sancionar por peculado porque precisamente él, como presidente de la República, no tenía bienes bajo su poder. Y es verdad, el presidente no tiene plata bajo su poder. A pesar de que por allá la Constitución dice que es el representante, el responsable de la Hacienda Pública Nacional. Pero bueno, es injusto. Oye, la plata que se cogió el alcalde de por allá del último pueblito, pues no le puedes achacar eso al presidente. El presidente no tiene esos reales. El presidente no maneja dinero. No, pero en la presidencia, que hay una plata, hay un administrador ahí en la presidencia. ¿Ok? Entonces a Pérez Jiménez no le pudieron sancionar por peculado porque precisamente no tenía bienes bajo su poder. No era el funcionario encargado de recaudar, administrar, custodiar. Claro, el tipo penal de la época era el del Código Penal, que era el que sustrajera bienes, el 194, 95 de la época. Pero, sin embargo, bastaba que Pérez Jiménez, que no tenía plata bajo su poder, llamara al funcionario que sí los tenía y, mira, mándame para acá tanto. ¿Ok? Mira, entrégale a fulano tanto. Tomando en cuenta aquel episodio que no hubo posibilidad de sancionarlo por peculado, pues al incluirse cuando se reforma en el 83 y se dicta pues la ley de salvaguarda, se incluyó esta posibilidad del doloso impropio, ¿ok? Para sancionar, pensando siempre en el alto funcionario, no solamente el presidente, sino en general el alto funcionario que de alguna manera se vale de su condición de tal para influir sobre el que sí tiene el dinero, que por supuesto, si lo hace con conocimiento de otras cosas, pues comete también peculado, por cierto, peculado propio cometerá el otro, ¿verdad? Se pensó entonces en ese funcionario que sin tener los bienes bajo su poder, por su condición, se vale de esa condición para apropiarse o distraer o para contribuir que otro lo haga, que otro sea propio o distraiga, ¿verdad? Se pensó en el alto funcionario, pero yo también, no sé, con el tiempo y con los adelantos tecnológicos, me da la impresión que también un caso pudiera ser, hoy en día, ese ejemplo que les puse, el administrador del ministerio, de la oficina pública, que es el que ordena el 15 y el 30, llama al banco, mira, págale a cada uno, deposítale en su cuenta corriente el sueldo, ¿verdad? Por supuesto, no es el mismo director de administración que está llamando directamente al banco, que va, no, él tiene una secretaria, a lo mejor le da la orden a la secretaria, mira, secretaria, mira, tú que eres funcionaria pública, eres mi secretaria, llámate al banco o manda la clave, manda la autorización para el banco para que paguen los sueldos. Resulta que esa que tiene, no sé, puede entrar al internet y dar la orden, la clave, la cosa esa, además autoriza, además mete la cuñita, métanle tanto, depositen tanta plata en mi cuenta aparte o en la cuenta de mi esposo, en la cuenta de mi novio. Es decir, se vale de su condición de funcionario en el caso concreto, que es la que materializa la autorización, según el ejemplo que estamos hablando, materializa la ejecución del pago, bueno, pudiera perfectamente, ¿ok? Pero en resumen, fue pensada con el alto funcionario en mente, con el funcionario que se vale de su rango, de su ascendencia sobre el que verdaderamente tiene el poder. El que tiene bajo su poder los bienes. Pero también pudiera haber no altos funcionarios, sino también personas que, bueno, que pueden, conforme al trabajo que realizan, meter la mano en la ejecución, sí, la ejecución, el cumplimiento del destino para el cual los bienes están dispuestos. Okay. En todo lo demás, como les dije, en cuanto al sujeto activo, la única diferencia es que no tiene los bienes bajo su cargo, el pasivo, el objeto material y la pena es igual que el doloso propio. ¿Ok? Muy sencillo entonces. Continuando, la otra modalidad, el peculado culposo. Ya con la expresión culposo, estoy seguro que ustedes ya entienden a qué nos vamos a referir.
cualquiera de las personas indicadas en el artículo 3, dice el artículo 55. En el artículo 3 de esta ley, ya ustedes saben que tienen que tener en cuenta siempre el artículo 3, sujeto activo especial, que teniendo por razón de su cargo la recaudación, administración o custodia de bienes del patrimonio público o en poder de algún órgano o ente público. Hasta aquí igualito al doloso, ¿verdad? Pero después viene la diferencia. Diere ocasión por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de leyes, reglamentos, órdenes o instrucciones, a que esos bienes se extravíen, pierdan, deterioren o dañen. Será penado con prisión de 6 meses a 3 años. ¿Ok? Es el peculado culposo, no es el que intencionalmente se apodera, sino precisamente el que por no cumplir, el que por violar los deberes de cuidado que el cargo le impone. Recuerden que él tiene los bienes, como me dice el tipo penal, por razón de su cargo. Es el encargado de recaudarlo, administrarlo o custodiarlo. Es responsable de esos bienes, ¿verdad? Sin embargo, no cumple, pero por negligencia, por imprudencia en sentido amplio, por culpa, no cumple con sus deberes de precaución, con sus deberes de cuidado. Precisamente ese incumplimiento de la custodia debida, del cuidado debido de esos bienes, determina que los bienes se dañen, se extravíen, se deterioren o se pierdan. Yo recaudo aquí los impuestos que me pagan en efectivo, ¿verdad? Yo soy el cajero allá, el encargado de la caja aquí no sé, en la oficina tal, donde pagan las patentes, cualquier cosa de esta, que me pagan mucho efectivo, ¿verdad? Ese dinero, por supuesto, hay que meterlo en una caja fuerte para que en la tarde, no sé, se manda al Banco Central o al banco privado donde deposita la plata el organismo público, ¿verdad? Resulta que a mediodía yo me tengo que ir a almorzar apurado y dejo la caja fuerte abierta. Una persona que estaba por ahí, que se metió, o algún otro funcionario que no viene al caso, o no tenía el poder sobre los bienes, agarró, metió la mano y se llevó una parte de la plata. Él cometerá hurto, por ejemplo, aquella persona, no sé, pero yo incurro en peculado culposo. Soy el encargado, por ejemplo, de, no sé, un museo, donde hay unos museos del Estado, donde hay unas obras de arte propiedad, patrimonio público, ¿verdad? O, vamos a suponer, bienes privados, pero que están en ese momento en el museo público, porque vamos a hacer una exposición y pedimos a los coleccionistas privados que nos los prestaran para una exposición que íbamos a hacer, no sé, sobre obras de X pintor. Resulta que el museo del cual yo soy director, soy el obligado a mantenerlo en buen estado, tiene hace tiempo un poco de goteras. Y yo imprudentemente, no cumpliendo con mi deber, no acomodaba las goteras. Resulta que empezó a llover, aguaceros muy fuertes, X, y mientras las obras estaban guardadas en el almacén, en el depósito, se mojaron y se dañaron algunas. Se dañaron. El patrimonio público o el privado que estaba en poder de algún organismo público se dañó por mi imprudencia. Eso es peculado culposo. ¿Ok? Sujeto activo, necesariamente igual persona señalada en el artículo 3. Sujeto pasivo, la administración pública. Objeto material, igual, viene del patrimonio público o en poder de algún organismo público. En todo caso, que estén bajo el poder del sujeto activo. Precisamente están bajo el poder del sujeto activo por donde su cargo, porque ese señor sujeto activo es el encargado de recaudar, administrar o custodiar esos bienes. ¿Ok? Tipo subjetivo, delito culposo. Aquí no es doloso, aquí no hay intención de que se dañen, de que se extravíen, de que se pierdan, de que se deterioren, sino simplemente se deterioran, extravían, pierden, dañan como consecuencia del actuar culposo, sin intención, por supuesto, del actuar culposo del sujeto activo. La pena, mucho más baja, por supuesto, que el doloso, prisión de 6 meses a 3 años. Este es el peculado culposo. Y por último, el peculado de uso. Peculado de uso, así se denomina, previsto en el artículo 56. El funcionario público también, que indebidamente, en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona, que puede ser un tercero, distinto, ¿no? Que no funcionario público, que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público o de empresa del Estado, cuya administración, tenencia, custodia se le haya confiado.
será penado con prisión de 6 meses a 4 años. La misma pena se le aplicará de ser el caso, a la persona a quien el funcionario le permitió que utilizara o usara los bienes del Estado. ¿Ok? Bienes del Estado o bienes privados en poder del organismo público bajo la custodia del funcionario que sería el sujeto activo. ¿Ok? Fíjense que aquí la conducta consiste no en apropiarse, sino en el uso momentáneo, utilizar el mismo funcionario o permitir que otro lo haga. Tanto el funcionario como ese otro, con conocimiento de que se trata de bienes que no debe usar, se le va a aplicar la pena. Entonces la conducta, utilizar o permitir que otro lo haga. Los bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público, privado que esté en poder de algún organismo público, que ese funcionario tiene bajo su cargo, tiene la administración, la tenencia o la custodia. ¿Ok? Mire, a usted se le da esto para cumplir determinados fines. El vehículo que se le asigna a usted es para que precisamente, como usted tiene que, no sé, trabajar en zonas rurales por el trabajo público que hace. No sé, tienen que ir a fumigar, a limpiar X predios rurales. Le asignamos para ello un camión, un vehículo especial de tracción X, algo así, ¿verdad? Para cumplir ese fin, ese vehículo está destinado para ese fin público, para que este funcionario o estos funcionarios desarrollen más fácilmente su función, ¿verdad? Y no para otro fin. Resulta que el funcionario encargado de administrar, custodiar ese bien, de hacer que se cumpla el fin para el cual el bien está destinado, resulta que no se va para ningún predio rústico, sino se va para la playa el fin de semana en el vehículo, ¿verdad? Con sus amigos. O se lo prestó un amigo para que se fuera para la playa, ¿verdad? O no sé, el militar, el funcionario que utiliza los aviones del Estado para que su esposa vaya a comprar en Miami. Eso es especulado de uso. Se discute un bien público, no sé, un teatro importante de Venezuela, público, destinado para funciones públicas, en beneficio público. No, este fin de semana va a ser utilizado por una organización privada, el partido de gobierno. Entonces, por ahí va la cosa. Claro, estos son ejemplos que pueden pasar fácilmente, en mi opinión, de peculado de uso a más allá. A más allá. Ya no es el simple, las colitas en los aviones. Eso en principio es peculado de uso, evidentemente. Pero ¿quién paga el combustible del avión? No es un uso momentáneo, se paga un dineral en eso. Entonces, parecería que fuera otro tipo de peculado. Pero bueno, este es el ejemplo. El uso de los bienes públicos o bienes privados que por X razón estén en el poder del organismo público para un determinado fin, deben ser utilizados solamente para el fin para el cual están destinados, no para otro, no para otro fin particular en provecho del funcionario de sus amigos. Mira, como yo trabajo aquí en el Ministerio de Construcción, el Ministerio de Obras Públicas X del gobierno, yo soy el encargado del depósito de materiales, del depósito de maquinaria. Y como tú eres amigo mío y tú estás construyendo tu casita, el fin de semana te voy a prestar la mezcladora de cemento para que te la lleves para tu casa y hagas tus paredes. Eso es especulado de uso, porque esa mezcladora está destinada para las labores de ese ministerio en la cuestión de la construcción, no para que los amigos del funcionario construyan sus paredes, ¿verdad? Ese es el famoso especulado de uso. Ok. Sujeto activo, cualquier persona de las señaladas en el artículo 3. ¿Ok? Sujeto pasivo, la administración pública. Objeto material, viene del patrimonio público o en poder de algún organismo público, lo mismo, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado al sujeto activo. Se trata de un delito doloso. El sujeto activo, por supuesto, debe actuar con conocimiento de que ese bien está destinado a determinado fin público y, sin embargo, desvía momentáneamente su uso hacia un fin particular en su provecho o para alguna otra persona que él autoriza que lo use. Prisión de 6 meses a 4 años.
Y la pena, por supuesto, también se le va a aplicar en el caso que no sea directamente que lo use el funcionario, sino que permitió que ese otro, un particular, utilice los bienes. A ese señor también le vamos a aplicar la misma pena. ¿Ok? Por cierto, importante, fíjense, y correcciones de nuestra legislación. El segundo párrafo del 56 dice, con la misma pena será sancionada la persona que, con la anuencia del funcionario público, utilice lo que le acabo de decir. Pero dice, utilice los trabajadores o bienes referidos. Mire, los bienes estamos claros cuál es, pero esta expresión, los trabajadores, y es que los trabajadores son unos bienes públicos. No, ¿qué es lo que pasa? Que en la ley de salvaguarda existía el equivalente al peculado de uso en la ley de salvaguarda, decía el funcionario público, cualquier persona que utilice en obras o servicios de índole particular, tal, a trabajadores, vehículos, maquinarias o materiales. Es decir, el objeto material del delito de peculado de uso en la ley de salvaguarda era muy específico, era trabajadores, vehículos, maquinarias o materiales. Cualquier otra cosa no estaba incluido ahí. Y resulta que hubo muchos casos famosos de cualquier otra cosa. Por supuesto, esto nace también pensando en los trabajadores. Ya hoy en día no están especificados el uso de trabajadores, ¿ok? Eso, pues, no son bienes. Pero en aquella época cuando surge, porque era por casos concretos que empezaron a legislar en materia de salvaguarda, y era muy común que aquel que prestó la mezcladora también le decía a su amigo, mire, te voy a mandar 3 obreros para que te ayuden. Ay, pero yo no tengo que pagar. No te preocupes, yo me encargo de eso. Yo siempre he hecho un cuentico. Cuando yo estaba muy pequeño, frente a la casa donde yo vivía un militar. Y no era de alto rango, creo que era mayor, capitán mayor, por ahí algo así. Sí recuerdo que en esa fiesta, siempre, en esa casa siempre hacían fiestas. Perdón, iba a decir la cosa al revés. En esa casa siempre hacían fiestas. Oye, yo era contemporáneo, éramos amigos de los hijos de este militar, ¿no? Que tenían mi edad, no sé, 6 años, 7 años, 12. Y jugábamos siempre. Entonces, a la fiesta, a más de una fiesta, cuando podían entrar niños, pues nos invitaban a nosotros también, que vivíamos al frente. Este señor, que era mayor, teniente coronel, algo así en esa época, en el momento que me recuerdo, llegó hasta general, si mal no recuerdo después, él tenía un chofer ayudante que era un sargento en esa época, lo tenía, y le servía de guardaespaldas, de chofer, ¿no? De custodio, pues. Bueno, nosotros lo conocíamos, porque bueno, siempre se la pasaba ahí, o sea, lo conocíamos al sargento ese. Resulta que en la fiesta, cuando uno estaba jugando con los muchachitos, que algo así, de repente pasaba, veíamos que venía un mesonero con refresco. Oye, entonces hacíamos cola para que nos dieran refresco. ¿Cuál era nuestra sorpresa? Por lo menos a mí nunca se me olvida esa imagen. El que estaba disfrazado de mesonero, con su cosita, su corbata de lacito, su cuestión, era el sargento. Es decir, lo ponía a trabajar de mesonero también en la fiesta, ¿verdad? Eso no debe ser. Se usa mucho que personal del personal público, el alto funcionario lo ponga a realizar. Ahora, eso fue lo que dio origen en la ley de salvaguarda, este peculado de uso. En la actual ley contra la corrupción no está previsto el uso de trabajadores, ¿ok? Sino en general bienes del patrimonio público o bienes privados en poder de algún organismo público. No están incluidos trabajadores, pues yo por lo menos no los consideraría unos bienes. Era la ley de salvaguarda que era muy específico los objetos. Fíjense que decía trabajadores, vehículos, maquinarias o materiales, porque se iba nutriendo de los casos que recordaban los diputados ahí en el momento de hacer la ley. Uno decía, no, que yo sé que usan los trabajadores, el otro, no, y también usan los vehículos para ir a hacer el mercado, o las maquinarias porque se llevan la mezcladora, o los materiales porque también se llevan la bolsa de cemento. No hubo más casos hasta ahí, pero resulta que es mejor englobarlo de una manera general, como ahora en la ley contra la corrupción, bienes del patrimonio. Fue muy famoso una fiesta de un alto personaje de lo que llamaban, bueno, antes de este régimen, ¿no? No sé ahora si lo habrán hecho, pero bueno, era una persona que influía mucho sobre el presidente, bueno, se decía que era la que mandaba realmente, que una vez hizo una recepción en su casa, ¿verdad? Y ordenó que obras de arte del Museo de Bellas Artes y del Museo de Bellas Artes, que la época, si no recuerdo, y la Galería de Arte Nacional,
se las llevaran a su casa para adornar las paredes y simplemente ostentar. Por supuesto, después a la semana, que a los días, pues las devolvieron a los museos, pero las usó para un fin particular, un uso momentáneo, ¿verdad? Para decir, ay, qué buena, esta persona sí es conocedora, qué fina, qué culta, ¿no? Eso es un episodio de muchos. Pero no podía ser peculado de uso. ¿Por qué? Primero, no fue peculado, pues no se apropió de nada, fue un uso momentáneo. Segundo, no era de uso porque no eran ni trabajadores, ni vehículos, ni maquinaria, ni materiales, pensando en materiales de construcción. Eran unas obras de arte, ¿ok? Eso, por supuesto, hoy en día sí sería peculado de uso, por supuesto, porque en general bienes públicos, si se trata de que sean obras de arte, pues que como bienes públicos. Ok. Delito doloso les dije, ya vimos la pena. Ok, estas serían las 4 modalidades de peculado. Para concluir lo que tiene que ver con peculado y concluir este video, para seguir después con otro más inmediatamente. En el artículo 57, solo para las modalidades de peculado se prevé una atenuante por restitución de lo apropiado o distraído o por reparación del daño causado. Se rebajará 2/3 de la pena si la reparación o la restitución, lo ideal sería restituir, si no se puede restituir por la naturaleza X del asunto, de lo apropiado, se repara el daño, ¿verdad? 2/3 de la pena si se realiza reparar o restituir antes de iniciarse la investigación, ¿verdad? Se rebaja hasta la mitad de la pena si se realiza durante el juicio antes de sentencia de primera instancia. ¿Ok? Eso, por supuesto, cuando se repare o restituye íntegramente. Se restituya todo lo apropiado o se repare íntegramente el daño causado. Pero si se trata de un reintegro parcial o un reparo parcial, pues la rebaja solamente podrá ser hasta 1/4 de la pena. Importante de esto fue incluido precisamente en la primera ley contra la corrupción, no esta, sino en la anterior, en la de salvaguarda no estaba. Oye, porque era importante porque siempre que toda la vida, los públicos han robado, bueno, hasta que se han cansado, ¿verdad? Y se iban para el exterior. Entonces la gente normalmente lo que pide era cárcel y traerlos y meterlos presos. Nadie se acordaba de los reales que se llevaban. Y mire, a veces decía, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pacto con esta persona, que no venga para Venezuela más, pero que nos mande los reales, que nos devuelva los reales por lo menos, ¿verdad? O que el celo en la represión, pensando en enjuiciar y meter preso a la persona, que no quede ahí. Es importante también el celo en recuperar lo que se han llevado. Bueno, mire, una sola pregunta, una reflexión. Imagínense ustedes que mañana se restituya todo lo que se han llevado en estos 10, 20 años últimos. Imagínense ustedes, pues. Yo creo que el patrimonio de Venezuela, bueno, sería como 10 veces el de Estados Unidos, no sé, el de Alemania, imagínense ustedes. El dineral que se han llevado. Imagínense ustedes que pueda restituirse todo aquello. Bueno, que hay que pensar también en eso, en algo, recuperar algo, ¿no? Además, por supuesto, de enjuiciar y de que paguen los que sean responsables. Con esto terminaríamos las modalidades de peculado. De inmediato voy a continuar con grabando otro video con las modalidades de malversación. ¿Ok? Nos veremos de inmediato.